Desde los estudios de LTV, el canal de la Tribuna, les presentamos el análisis, las entrevistas, los invitados y las noticias que fueron portada durante la semana en su foro dominical, Contraportada, con todos los temas de país que generan polémica y debate junto a los protagonistas. Contraportada, con el destacado periodista Eric Mejía. Comienza ahora. El pasado 27 de enero se instaló ya el nuevo gobierno de la República que dirige el mandatario de los hondureños, Nasri Juan Asfura Sabla, para un nuevo periodo de gobierno del 26 al 30. Ya ha designado a la mayoría de los funcionarios que formarán parte de este nuevo gobierno, particularmente en aquellas secretarías como Relaciones Exteriores, Educación, Infraestructura, Agricultura, pero también ha sorprendido la no designación hasta el momento de quién estará al frente de la Secretaría de Salud, tomando en cuenta de que de inmediato pareciera que la lógica es mantener intervenido el sector salud, tomando en cuenta muchos problemas, por ejemplo, la falta de medicamentos, el tema de infraestructura, el tema de la mora quirúrgica, que por años ha profundizado la crisis en el sector salud. También es importante señalar que en algunas secretarías, como en Recursos Naturales, también en Hondutel, no se han designado funcionarios, tomando en cuenta de que al parecer eso obedece a una cierta negociación con el Partido Liberal para designar en esas instituciones a militantes del Partido Liberal de Honduras. El Congreso Nacional que dirige el abogado José Tomás Zambrano ha hecho lo propio y ha conformado una junta directiva integrada. En el caso particular de la Secretaría de Educación, ha recaído este cargo en la doctora Arelis Argueta. Alta responsabilidad, tomando en cuenta que el día de mañana ya comienza el año lectivo escolar. Y algunas organizaciones que generan cierta incidencia en el tema educativo, como la ASJ, ya han comenzado a reunirse con la Secretaría de Educación, con quienes han sido designados al frente de esta cartera ministerial, para establecer cierto grado de apoyo y algunas observaciones sobre lo que tiene que ser el fortalecimiento de la educación en nuestro país. Hoy vamos a hablar entre este y otros temas con personajes que conforman el Congreso Nacional y también quienes han estado en esta cartera ministerial, como lo es la educación pública de nuestro país, y quienes de paso han aspirado a un cargo de elección popular, no digamos así, a la máxima magistratura de nuestro país. Nos acompaña de entrada el doctor Marlon Escoto, ex candidato presidencial y también ex ministro de la Educación, quien ya se reunió con la nueva titular de la Secretaría de Educación, la doctora Arelis Argueta. Doctor Marlon Escoto, expectativas de este nuevo gobierno de la República, tomando en cuenta este nuevo periodo 2026, 2030 y el contexto en el cual ha tomado posesión este nuevo gobierno que dirige Nasri Juan Asfura. Buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches. En el caso de la Secretaría de Educación, el tema educativo, que todo se da sobre la marcha, se instala el Ejecutivo y 3-4 días y se inicia el año escolar. Se nombra la secretaria, en este caso la señora secretaria de Educación, prácticamente 2-3 días antes del inicio del año escolar. Entonces es una mezcla entre lo que el sistema tiene, que pasa de un 2025 a 2026, y el cambio de gobierno, y esto tiene cierta inercia con la que se va a abrir mañana el sistema educativo y quizás algunos matices ya dados por el presidente de la República, principalmente con este tema de la logística educativa, los textos escolares, que ha sido un compromiso con mucha anterioridad a la instalación del gobierno. Y luego todos estos desafíos tradicionales, convencionales, como el calendario escolar, por ejemplo, en los últimos años
el calendario escolar, excepto el último año, consideraba los 200 días de clase que la ley dice. Se va a retomar el tema del conteo de los días de clase, como en algún momento se hizo. Es una forma de trasladarle a la población tranquilidad de que las cosas van sucediendo y no llegar hasta el final del año para hacer una contabilidad. En el caso de ASJ se le traslada a la Secretaría de Educación los temas de incidencia que esta entidad de sociedad civil viene haciendo hace un buen rato. La contabilidad de los días de clases es una, la alimentación escolar es otra, y ahora se agregan otros temas que en el caso de los directores de ASJ y el presidente de la República han venido conversando, y tiene que ver mucho cómo algunos servicios educativos bajan a nivel de municipio, considerando que el gobierno ha anunciado que invertirá en los municipios, en el fortalecimiento de los municipios, en temas de salud, de infraestructura. Entonces, ¿cómo visualizar, por ejemplo, la alimentación escolar a nivel municipal, la infraestructura educativa a nivel municipal? Y esos temas se han ido concertando de manera que permita generar incidencia teniendo información previa y que permita el acompañamiento a favor de la educación del país. ¿Qué tanto contribuye, doctor Marlon Escoto, a la calidad educativa el cumplimiento de los 200 días de clase? Porque para muchos docentes esta es una camisa de fuerza, y para muchos docentes ese fue uno de los aspectos no tan amigables que implementó Marlon Escoto siendo titular de Educación. Primero, está en la Ley Fundamental de Educación establecida, legalmente el Estado de Honduras está obligado a cumplirla. Luego hay que garantizar los espacios mínimos, hay que profundizar, porque no solo los 200 días como tales, sino la calidad de cada día. Y ese es un trabajo que debe profundizarse, porque hay estudios que establecen que solo en establecer el orden en un aula se invierte hasta el 20% del tiempo de un profesor, ¿no? Y hay otros elementos que van condicionando la calidad de esos espacios. Pero sin espacios no tendríamos posibilidades de incidir en la eficiencia de la cátedra, de la relación docente-escolar, en otros elementos que también interrumpen o irrumpen un aula, un día, una semana escolar o un ciclo escolar, tal como está establecido actualmente. Entonces, sin duda que solo es un punto de partida, de referencia, el tiempo, la dedicación, pero hace falta mucho que hacer todavía en profundizar la eficiencia y la calidad de ese tiempo. Usted se entrevistó ya con la nueva titular de la Secretaría de Educación, Arelis Argueta. En sí, ¿qué le pareció esa designación, doctor? Bueno, yo le conozco desde hace mucho tiempo, porque fue parte del equipo en el que yo estuve casi 5 años al frente de la Secretaría de Educación. Ella era directora y por ende conoce muchas cosas, ha estado en aula, ha sido parte de las direcciones departamentales, las estructuras de supervisión, de construcción de contenido, en temas de gobernanza. Entonces tiene elementos suficientes, porque viene del interior de la Secretaría de Educación y de ser parte de estructuras de dirección en los últimos años. Y también está construyendo un equipo conocido, de áreas conocidas, que le permitan que la curva de aprendizaje, que es lo más difícil de ser funcionario público, es llegar a una institución y tener que empezar de cero a reconocer la inversión, el recurso humano, las responsabilidades, y dirigir la Secretaría de Educación, que tiene el mayor presupuesto, la mayor plantilla de empleados administrativos, técnicos y de apoyo del país, y el servicio más grande, que representan 1.8 millones de escolares. Estamos hablando de hogares y de familias que todos los días están pensando en el tema educativo. Eso es un gran reto, pero tiene la ventaja que puede reconocer internamente en la Secretaría de Educación, e incluso en muchos departamentos puede reconocer equipo, personas, perfiles que le pueden acompañar, y que esa curva de aprendizaje no sea tan pronunciada y le permita conectar rápidamente
con los grandes desafíos que el sistema educativo tiene, por ejemplo, ponerse al día con los pagos, estaba pendiente enero. Hay otro desafío y es un pago histórico de una deuda histórica que data de 2010, 2011, que también ha sido puesta sobre la mesa por el presidente. Esos temas así que son rápidos de cómo construir su equipo de trabajo, tiene la posibilidad de acudir a personas y perfiles internas de la Secretaría para no para no perder mucho tiempo en aprender, sino empezar a trabajar lo más rápido posible. Muy bien, algunos televidentes ya me envían algunas interrogantes. Por ejemplo, aquí me dice un amigo televidente, ¿estatuto del docente hondureño o ley fundamental de educación? Pero ya lo vamos a... Ya usted me va a responder esa interrogante, pero vamos a colocar en pantalla esta imagen en la que podemos ser testigos de esa reunión entre el doctor Marlon Escoto como generador de incidencia de opinión pública desde la ACJ y la doctora Arelis Argueta. Le sorprendió ese nombramiento porque se decía mucho de que posiblemente el titular de la educación iba a ser el doctor Darío Cruz, quien fue parte de la estructura que dirigió en su momento la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Y también venimos de 4 años de una cogobernabilidad entre la dirigencia magisterial y el gobierno. Estamos hablando de los 4 años que lideró la presidenta Xiomara Castro con Daniel Esponda. Íbamos a tener a Daniel Esponda, ya lo teníamos confirmado, pero en horas de la tarde-noche un pariente sufrió un cierto problema en salud y él tuvo que salir de la capital. Doctor Escoto, ¿le sorprendió ese nombramiento de la doctora Arelis Argueta? Bueno, ¿o le consultaron a usted también? Porque uno conoce la parte externa de la opinión pública, ¿sí?, y tiene acceso a cierta información. Pero yo supe del nombramiento justo cuando se hizo efectivo, y vimos pasar en los medios una lista bastante amplia de perfiles y de personas con alta formación y con currículo suficiente para ser secretario de Educación. Para mí resulta interesante porque en la medida que una Secretaría de Estado se vuelve competitiva y hay personas como el doctor Cruz que usted mencionaba, que es actual vicerrector de la Universidad Pedagógica. Correcto. Estamos hablando de la universidad que forma los profesores. Luego escuchamos otros perfiles que son una mezcla entre técnica y política, porque esto de ser funcionario pues tiene esa mezcla entre técnica y política, pero también tiene mucho que ver en algunos casos en la confianza que dirige el Ejecutivo, y lo estamos viendo en este caso, deposita sobre una persona. Lo estamos viendo en el caso de salud, todavía ese paso no se ha dado, entonces significa que hay mucho valor por enfrentar un tema y hacerlo bien. Yo quisiera verlo de esa manera. Entonces se va viendo cómo poco a poco se va construyendo. En otros tiempos, en el Estadio Nacional se daba el listado de los funcionarios y entonces lo supimos todos a última hora, todos digo porque nosotros seguimos teniendo comunicación con los exfuncionarios que hemos hecho equipos de trabajo, y nos sorprendió cuando supimos que, nos sorprendió el nombramiento, pero no dudamos obviamente ni de su capacidad, ni de su perfil, ni de la relación de ella con el presidente. Le consulto, ¿le hicieron, valga el juego de palabra, alguna consulta a Marlon Escoto sobre quién debía ocupar esa cartera ministerial? Porque una compañera de ustedes, me refiero a Lilian Rivera, que fue parte de la administración de Juan Orlando Hernández, siendo subsecretaria de Finanzas, ya hoy vuelve a la Secretaría de Finanzas como subsecretaria, siempre en la misma cartera ministerial, acompañando a Emilio Hernández Hércules. ¿Le consultaron a ustedes tomando en cuenta la incidencia que siempre generó en los 4 años de gobierno de Xiomara Castro la ASJ con Carlos Hernández al frente? Bueno, las consultas en espacios de reflexión sobre el tema educativo siempre se dieron, ¿no? Es decir, si tuvieras que nombrar 3 personas, 3 perfiles, la verdad yo nunca me atreví a decir nombres, personas, perfiles, porque el problema de eso es cuando le toman la palabra y resulta que la persona que señala no
no cumple expectativas. Entonces, cuando normalmente me preguntan si conozco de alguien, casi nunca me arriesgo más si son de temas importantes. Pero esa discusión se dio casi a todos los niveles, políticos, gremiales, espacios de incidencia. Mi trabajo en ASJ ha sido justamente poner en perspectiva cómo acompañar, en este caso, incluso lo hicimos con el exministro Esponda, solo que teníamos un buen vínculo con él, pero teníamos dificultades de conversar con otros entornos, sí. Pero siempre fue propositivo, hagamos esto, mejoremos lo otro en educación. Y esa ha sido la incidencia, cómo preparar propuestas, contenidos que puedan estar a disposición de alguien y le pueda decir este es un camino a seguir para una actividad determinada. Entonces, sí se barajaban nombres y ustedes lo vieron en las redes, algunos se autoproponían, a otros los proponían los gremios, otros creo que los propusieron el sector privado, tuvo perfiles sobre la mesa, porque entiendo que el presidente preguntaba con quién se reunía y vos a quién crees que podíamos. Y en esa terna supuesta que algunos comentan que tenía a mano, él tomó una decisión y decidió que la doctora Argueta fuese la que esté a cargo en los próximos 4 años en la Secretaría de Educación. Bueno, yo no sé qué tan cierto será que la doctora Arelis Argueta es hermana del Ministerio de Comunicaciones. ¿Es así, doctor? Yo he visto lo que han publicado en las redes, pero sí. Usted sabe que... Yo pensaría de que no es cierto y me tomo este par de segundos para reflexionar, porque uno de los mayores comentarios críticos en contra del gobierno anterior era los parentescos entre funcionarios. Pero bueno, ya la historia dirá qué tan responsable no fue esa designación. Arely Argueta, nueva titular de la Secretaría de Educación, ¿tiene un doctorado? ¿Es así? Sí, entiendo que tiene un doctorado, no sé exactamente, pero ella es parte de una generación en la Secretaría de Educación que en algún momento se propició avanzar hacia las maestrías. Uh-huh. Ahí está. Muy poco, ¿verdad? Por ejemplo, la doctora Gloria Mengíbar, sí, que fue parte de ese grupo que se inscribieron para hacer doctorado y lo culminaron, la doctora Arely Argueta, y hay una generación de asistentes técnicos profesionales que trabajan en la Secretaría de Educación que fueron parte de ese grupo que en la búsqueda de mejora en los niveles formativos del personal permanente de la Secretaría de Educación se impulsó, y del cual el Estado de Honduras hoy puede disponer, igual como se generó también un espacio amplio de más de 300 becas que permitió que profesores a nivel nacional pudieran formarse en una universidad a distancia española, muy conocida, que está en Honduras, en educación. Entonces, son parte de esa generación que culminaron su formación, porque al final alguien que trabaja en educación y en estos espacios, asistentes técnicos, estas figuras de acompañamiento permanente, avanzar hacia una formación de doctorado permite que el Estado a futuro tenga recurso humano en el caso que quiera emprender alguna actividad en particular. Sí, queremos saludar a la distancia a la doctora Gloria Mengíbar, porque también ha sido nombrada en una dirección. En el INICE, sí. En el INICE. Ella es la directora del INICE. Es la directora del INICE. Sí, y nos agrada mucho que usted sea testigo de la formación de la doctora Gloria Mengíbar, esposo del exdiputado Salvador Valeriano y también madre del actual diputado Lenín Valeriano del departamento del Empira. Muy bien, ella, la doctora Arelis Argueta, hoy titular de Educación, se venía desempeñando como la directora del Técnico Honduras, doctor Escoto. No, ella por muchos años fue directora de COAS, es un departamento que trabaja los temas de gestión de riesgos, salud y ambiente en la Secretaría de Educación. Y entiendo que en el último gobierno fue enviada a una unidad de supervisión de la Dirección Departamental de Francisco Morazán, y sí entiendo que sí es profesora en el Técnico Honduras, pero la dirección creo que no. Ella pero sí está asignada como docente en el Técnico Honduras. Era compañera de Esponda.
Sí, del Sí. exministro Daniel. Sí, miren qué bien por el técnico Honduras de la capital de Tegucigalpa, porque de este instituto, que es bastante asistido por estudiantes del interior y de la capital que estudian una carrera técnica, de ahí han salido los dos últimos secretarios de educación. ¿Usted dónde dio clases? En la UNA de Olancho. Sí, esa es mi carrera, es en educación superior. En educación superior. Muy bien. Yo no puedo tener una plaza en secundaria. Muy bien. ¿Qué conversó con la doctora Arely Sargueta? Bueno, sí, porque ya mañana comienza el año lectivo escolar, ¿verdad? Sí, asistimos con el director de ASJ, don Carlos Hernández, y la unidad de educación, un equipo de trabajo que la ASJ tiene, y pusimos en perspectiva dos bloques temáticos. El primero, lo que la ASJ viene haciendo a lo que llama series de país, estado de país en educación de los últimos 4 años, que es monitorear días de clase, la entrega de alimentación escolar, y también en la incidencia en poner en perspectiva el tema de formación docentes, la deserción escolar, que son temas de trabajo permanente de la ASJ. Y luego pusimos otro bloque temático en perspectiva y se refiere a los temas que la ASJ ha conciliado con el presidente Alfura, principalmente temas relacionados con cómo bajar servicios educativos a nivel de municipio. Lo que decía al inicio, la infraestructura educativa, por ejemplo, nuestro departamento, El Paraíso, tiene municipios en el sur con 650 escolares. Entonces, si uno divide eso entre 30, tendría el número de aulas teóricas que el pueblo debería tener. Si va a la realidad, pues quizá le hagan falta 10 o 15, ¿no? Entonces, ¿cómo bajar un plan de esos que permita cuantificar el valor de la construcción de un aula, si hace falta, de la reconstrucción, porque algunas están bastante complicadas, y el mantenimiento? Entonces pone en perspectiva que de aquí a unos 3 o 4 años este municipio puede recibir de forma permanente una transferencia que se llame infraestructura educativa y que se va a hacer cargo del mantenimiento a ese nivel, y ver cuántos municipios en Honduras tienen una condición similar. Estos son los temas, el segundo bloque de temas que le planteamos a la señora ministra y que vamos a estar acompañando para que se convierta en una política permanente de transferencia vía municipios para el mantenimiento de la infraestructura educativa. Sí, y yo valoro mucho la incidencia que genera la ASJ, y con esa crítica permanente que se mantuvieron en los 4 años de Xiomara Castro, a mí me encantaría también que lo hicieran estos 4 años. Yo resiento poco también, ministro, que no se resaltó mucho lo que se avanzó en el tema de infraestructura escolar. Yo acabo de terminar mi gestión como alcalde y en un año, recibimos el acompañamiento de 3.3 millones de lempiras para el tema de infraestructura escolar. Y asómbrese con este dato: de 294 alcaldes que recibimos 3.3 millones de lempiras, solo 104 alcaldes pudimos liquidar el tema de infraestructura escolar. Es por eso que yo estoy en contra de que se le siga dando más dinero a las alcaldías sin ser transferencias condicionadas. ¿Cómo está el tema de infraestructura escolar? Nosotros no hemos tenido acceso al listado de centros o de manera oficial que fueron intervenidos, pero sí tenemos la información de que alrededor de 5.000 fueron intervenidos a nivel nacional, y ASJ participó de una auditoría de satisfacción, que son entrevistas con familia, y obviamente la mayoría o en la totalidad de los casos las personas están altamente satisfechas, porque en algunos lugares era primera vez que le echaban una mano a los centros educativos. Y sí vamos a necesitar experiencias como Texiguas, en su caso, que permitan enfilar de manera correcta las transferencias condicionadas, creando equipos o estructuras de acompañamiento local que generen esa relación de hacer efectivas estas transferencias, porque hay municipios con muy buenas prácticas en educación, en transporte escolar, en alimentación escolar, en infraestructura. Yo recuerdo Cantarranas con el ingeniero Paquito Gaitán. El ingeniero Gaitán, que lastimosamente murió, que llegó a reconstruir todas las escuelas y los centros de salud del municipio con una decisión interna. Obviamente él tenía mucha capacidad de gestión y acompañamiento, estaba presente en casi todos con los cooperantes. Entonces, esas historias de éxito
hay que documentarlas y asegurarse, como usted decía, que suceda justo en aquellos lugares donde es posible, pues primero liquidar, que es como debería ser lo más obvio, y luego asegurarse que estos municipios también avancen hacia la universalización de la educación. Todavía falta oferta en preescolar, principalmente en los caseríos, porque los cascos urbanos sí lo tienen, y también falta oferta de 7º, 8º y 9º grado en algunas aldeas, que el transporte escolar podría mover en unidades locales hacia donde está el tercer ciclo, en este caso, o hacia la cabecera donde está un colegio. Esos son planteamientos que se están realizando, viendo la parte técnica, pero como usted dice también, tenemos que asegurarnos que la parte administrativa de la transferencia sea efectivo, porque si se hace bien, usted genera empleo local, muchos de los trabajadores pueden participar, los locales, y cuando se hace a nivel central se va perdiendo el efecto y la eficiencia y la fuerza en la medida que se desciende a las cabeceras departamentales, a los municipios y a las áreas rurales. Esos temas se están acompañando y usted tiene razón, y creo que el gobierno anterior comunicó menos de lo que hizo. Cuando uno ve todos los rótulos que estaban puestos a nivel nacional, casi nadie los leyó o los tradujo en simpatía o en devolver. Por ejemplo, yo viajo de Danlí, Catacamas, por Jamastrán, Terrero Blanco, 60 kilómetros de pavimento de primer nivel, pero desconocidos para los que solo conocidos para los que usamos la ruta, ¿no? O vemos el corredor agrícola del Valle del Guayape que va de Juticalpa, Becerra, Catacamas, impresionante, ni el Valle de Sula lo tiene, pero solo justo los que transitamos eventualmente por esa zona. Entonces, en educación, yo se lo he dicho a Daniel, se pudo hacer más, obviamente, pero creo que hubo ese divorcio entre funcionarios también, que es bien difícil cuando usted está en una cartera del Estado y hay un servicio que depende de otro, por ejemplo, alimentación escolar, es crítico, infraestructura escolar, es crítico, y si usted como secretario de Educación no tiene buena relación o lidera este tema, entonces no genera la eficiencia que al final, y no transmite efectivamente lo que se está dando. Si usted ve la matrícula escolar post-pandemia, 2022 a 2024, muy similar. Entonces, eso significa que el gobierno anterior estabilizó la pérdida de la matrícula post-pandemia, porque en 2 años de pandemia perdimos casi 200.000 escolares. Entonces, un hito, para ponerlo en perspectiva, fue estabilizar esa pérdida. Ahora el reto es empezar a crecer y a recuperar ese número que en algún momento tuvimos como país, pero son como esos ciclos, ¿no? El gobierno anterior le tocó abrir la escuela, estaba cerrada, volvió el niño de forma presencial, pero también nos faltó medir el desempeño. En 4 años no tuvimos una prueba de desempeño que nos diga qué pasó con la calidad de los escolares. Y si no tenemos eso, entonces no sabemos exactamente hacia dónde ir o cómo planificar. Pero esos son los retos y desafíos y la esperanza que se abre cada vez que hay un gobierno o nuevas autoridades. Sí, no cabe la menor duda que el tema de la comunicación fue uno de los grandes problemas que enfrentó el gobierno anterior. Y yo leía en un comentario a través de las redes sociales de un exfuncionario, donde él se preguntaba qué tan difícil era para el hondureño digerir la información en un rótulo de un proyecto ya concluido o en ejecución, que tenían que esperar los ciudadanos que un medio de comunicación les contara lo que se estaba haciendo y la efectividad del proyecto. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial. Ya se nos incorpora la diputada del Partido Liberal, Saraí Espinal, porque hoy comenzamos, doctor, a generar incidencia con aspectos claves de la nueva administración y hemos querido empezar con el tema educativo. Teníamos confirmado al exministro Daniel Esponda, pero hay un problema familiar. Y también quisimos contactar a alguien de la Secretaría, pero nos informaron de Casa de Gobierno que todavía se están acomodando los equipos de comunicación y que más adelante va a ser cuando vamos a tener aquí
a los secretarios de Estado. Pues la diputada Saraí Espinal y también, ya pronto si nos incorpora también Johanna Bermúdez, con ellos vamos a generar incidencia sobre el tema educativo, porque Johanna Bermúdez ha sido designada como vicepresidenta en el Congreso Nacional que lidera el abogado José Tomás Zambrano. ¿Sobre qué incidir desde el Congreso? Porque nos dice un amigo televidente, bueno, estatuto del docente o ley fundamental de educación. A propósito, tuvo que aclarar el diputado Jorge Calix que él en ningún momento está promoviendo la derogación del estatuto del docente. Ya lo dijo en redes sociales el diputado liberal y jefe de bancada, el abogado Jorge Calix. Vamos a hacer una primera pausa comercial, ya están aquí. Enfóqueme por favor aquí a las dos diputadas, Saraí Espinal, dándole esa renovación, esa cara joven a la bancada del Partido Liberal de Honduras, y también Johanna Bermúdez, me dijo el presidente del Congreso Nacional, ahí me va a representar la vicepresidenta Johanna Bermúdez, experta en el tema de salud, pero también tiene que saber mucho en el tema educativo, tomando en cuenta que nos acompaña aquí el ex titular de la Secretaría de Educación, Marlon Escoto, y que también se postuló en su momento a la presidencia de la República. Hacemos una pausa, ya volvemos. Estamos iniciando el segundo mes del año, el mes de febrero, y ya se cumple la primera semana de la nueva administración del Estado, de Nasser Juan Asfura Zabala. A propósito, hoy han habido elecciones simultáneas para elegir presidente y diputados en Costa Rica. Una masiva participación en una de las democracias más fuertes, no solamente en América Latina, sino en el mundo. Costa Rica está dentro de las 20 democracias más fuertes en el mundo. Hay segunda vuelta electoral, las elecciones para elegir alcaldes y presidentes son separadas. Y en las elecciones primarias, los partidos políticos seleccionan a sus candidatos, porque el día de hoy los electores solo tenían derecho a un voto para diputados. Votan en planilla cerrada, no hay voto preferente, porque eso personaliza la política. Bueno, los ticos son altamente democráticos. Ya nos acompañan dos diputadas, una del Partido Nacional y otra del Partido Liberal, con quienes vamos a conversar, al igual que con el exsecretario de Educación, Marlon Escoto, sobre estas primeras medidas que ha tomado el presidente Nasser Juan Asfura Zabala. Saraí Espinal es diputada del Partido Liberal, o sea, de una de las bancadas de oposición en el Congreso Nacional. Estamos hablando en principio, Saraí, sobre el tema educativo, la designación de la doctora Arelis Argueta al frente de la Secretaría de Educación, los retos y desafíos que enfrenta el país en un tema tan clave para el desarrollo de los 298 municipios. Mañana lunes inicia el año lectivo escolar. Desde el Congreso, ¿cuál es la visión, cuál es la posición de ustedes sobre estos primeros días del gobierno de Nasser Juan Asfura Zabala? Buenas noches, Saraí. Muy buenas noches a todos los que en este momento pues están presenciando Contraportada. Estamos muy contentos de poder estar acompañándolos, igual a sus invitados, al exministro que le entrevisté muchísimas veces, Marlon Escoto, y también a Johanna Bermúdez, que es parte de la vicepresidencia de la Junta Directiva del Congreso Nacional. Nosotros como diputados de oposición queremos que este gobierno salga bien, no porque respaldamos o vamos a estar al 100 con todo lo que diga el presidente Nasser Asfura, sino porque es el presidente de todos los hondureños. Nosotros consideramos de que los gobiernos deben de hacer lo mejor que tengan para poder sacar adelante este país. La deserción escolar ha sido uno de los problemas básicos de los gobiernos anteriores, el tema de la infraestructura, el material didáctico, la falta de modernización que hay en los centros educativos a nivel nacional, que en este momento se suponía que en el gobierno anterior se iban a reconstruir más de 100 y pico de centros educativos. No se llegó a la totalidad de ellos, creo que únicamente se pudo llegar como al 30% de los centros educativos en reestructuración. Se les dijo también de que iba a haber internet gratis, no ha habido internet gratis en todos los centros educativos. Creo que como diputados tenemos que orientar
a que hayan proyectos y reformas a esta ley de educación para poder mejorar la calidad de vida de nuestros estudiantes dentro de los centros educativos. Actualmente un niño no tiene oportunidad, si viene de un centro educativo rural, de poder aspirar a una universidad privada o de poder tener la oportunidad de poder inclusive incursionar en una universidad. Si ustedes ven los datos estadísticos en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la mayoría que reprueba al ingresar, cuando había prueba de aptitud, eran los que cursaban o que venían de centros educativos rurales. Así que creo que la demanda que está realizando el pueblo hondureño hacia el Congreso Nacional y hacia el tema de la Secretaría de Educación y de todo lo que se debe de realizar es bastante fuerte. Sí, en ese aspecto quiero valorar también hasta cierto punto la flexibilización que se tomó a bien en el Congreso Nacional sobre la prueba de actitud, algo que promovió el diputado Russell Tomé, porque los que venimos de tierra adentro, tal como lo señalaba la diputada Saraí Espinal, enfrentamos retos y desafíos distintos a los que cursan sus estudios en la parte urbana. Nos acompaña la diputada Johanna Bermúdez, hoy vicepresidenta de la Junta Directiva que lidera José Tomás Zambrano. Retos y desafíos de la educación pública de nuestro país. Ya la he visto también en sus redes sociales en fotografías con la nueva titular de la Secretaría de Educación. Incluso creo que estas fotografías corresponden a la toma de posesión de Juan Diego Zelaya. Arelis Argueta, ¿qué conversó ya con la nueva ministra? Porque ya nos adelantaba aquí el ministro Marlon Escoto sobre algunos aspectos que fueron objeto de discusión con la ASJ, porque también ellos ya se reunieron. A propósito, mañana lunes inicia el año lectivo escolar. Buenas noches, doctora Bermúdez. Bueno, licenciado Eric, buenas noches, pueblo hondureño. Buenas noches, me siento muy contenta de estar en esta mesa porque mira que hay equidad, mira, ve mi timita, ¿viste? Hay equidad, mi timita. Con un gran maestro y un hombre que puso orden y educación, Marlon Escoto, y con mi querida compañera Saraí Espinal. Mire, ese aspecto es muy importante del que da cuenta la doctora Bermúdez. Alguien que puso orden en educación, ¿es así? Sí. Sí, muy bien. Porque a muchos maestros les orden, gusta. educación, claro, Sí. Porque cuando usted llega a poner orden, Sí. aún en su propia casa, la gente se molesta, ¿verdad? Sí. Porque la gente a veces está acostumbrada a vivir en el desorden, pero cuando llegan a poner orden, obviamente, eso genera de alguna manera un poco de malestar. Pero sí creo que reconozco que cuando estuvo Marlon Escoto hubo mucha disciplina y además creo que fue la temporada donde más hubo inclusión, porque la educación fue mucho más equitativa en los diferentes pueblos indígenas y afro. Y además también fue cuando más tiempo estuvieron los niños en clase. Y también fue una temporada también donde hubo mayor apoyo social, digamos, a nuestros niños. Se aumentó mucho la merenda escolar, etc. Eso sí lo voy a reconocer en Marlon Escoto cuando fue ministro de Educación. Vaya las otras cosas que pasan alrededor, no sé, pero lo que los niños recibieron en esta época, yo le voy a decir que son muy positivos. Y luego yo voy a hablar de Arely. Mire, creo que el presidente no pudo haber escogido una mejor persona como Arely. No solamente porque es mi amiga, es una mujer con muchas competencias, tiene un doctorado en educación, ha tenido mucha experiencia en educación, lleva trabajando en el sistema educativo más o menos más de 20 años, o sea que ya conoce muy bien el engranaje de cómo funciona el sistema de educación del país, y eso es importante. Y celebramos a eso también que ella tiene la gran voluntad de dar su servicio a mejorar la calidad de educación de nuestros niños. Vean, hay muchos retos. En el país existen más o menos más de 25,000 escuelas, ¿verdad? Sería bueno identificar cuántas escuelas tienen electrificación, cuántas son unidocentes, cuántos están en los pueblos indígenas y afro, cuántos tienen conectividad, y de nuestros niños, cuántos niños reciben merienda, qué tipo de merienda reciben los niños, y además cuánto corresponde el gasto escolar a los padres de familia. Yo les voy a decir que, fíjense que voy a hablar de la escuela Padres Reyes del municipio de Santa Rosa de Aguán. Esa escuela, si bien es cierto, decidieron transformarla, pero yo digo que piensan un poco como a ver, ¿verdad? Deshicieron la escuela, la botaron y los niños están en el pueblo recibiendo clases en diferentes casas de familia. Por ejemplo, las familias que tienen una casa grande prestaban su casa alrededor, otros están abajo de un árbol recibiendo clases. ¿Por qué? Por una
muy mala planificación. Yo sí creo... ¿En qué municipio es, doctora? Santa Rosa de Aguán, Colón, en mi pueblo. Bueno, ¿y qué pasa con el alcalde ahí? Porque yo lo voy a ser sincero. Mire, ese es el problema. Porque los alcaldes que se dedican a regalar son los que reeligen en los pueblos. Yo le pongo el ejemplo mío. Hice cantidad de obras, hasta aulas digitales. No, uno cae mal. Uno cae mal. Y yo intuyo de que este alcalde puede ser correligionario suyo. Pero miren, hay que poner en orden a los alcaldes también. Pero le voy a decir que el Partido Liberal ahorita acaba de ganar el Partido Nacional y justo ya hablamos de eso, ¿verdad? Exíjale el centro educativo. Agilizar. De hecho, les dije, vamos a tomar un control para que a la brevedad posible agilicen la construcción de esa escuela. Pero más allá de eso, el país tiene grandes retos y desafíos en temas educativos. Y aquí tiene que volver nuevamente a fortalecer el trinomio padre, niño, docente. Se tiene que volver a fortalecer, porque siento que de alguna manera se vinculó un poco en el periodo pasado. Pero nosotros no venimos aquí a llorar, venimos a contribuir con las soluciones y desde el Congreso Nacional tenga la seguridad que el sistema educativo va a tener nuestro respaldo. Sáqueme de una duda. ¿Es hermana del ministro de Comunicaciones, Arely? Sí. Bueno, yo le digo, yo no los conozco, pero no es con el ánimo de... Sí, de es hermana del estigmatizar. ministro de Comunicaciones, pero sí le voy a decir que de lo que yo sí puedo dar fe, yo creo que también el ministro la conoce, es una mujer competente, tiene un doctorado en educación, lleva trabajando en educación más de 20 años, es una mujer altamente competente, una mujer muy comprometida y es una mujer capaz. Y lo que necesitamos en realidad en este momento es tener gente capaz, ¿verdad? Si usted tiene habilidades, destreza y va a demostrar capacidad y transparencia para hacer eso, bueno, adelante. Bueno, sí, yo no es con el ánimo de estigmatizar, pero hubo mucha crítica de parte del Partido Nacional a la administración de Xiomara Castro porque habían muchos parientes. Pero al final, mire, no voy a justificar. Al final, doctora, al final son los resultados los que tienen que hablar. Yo te voy a decir, no quiero justificar, porque al final tienes razón. Uno debe ser en política, debe ser siempre coherente, antes y después y siempre, ¿verdad? Si usted es fiel, debe demostrar fidelidad a su vida, a sus principios, a Dios, a todo el mundo. Eso es importante. Pero vea, es diferente porque recuerden ustedes que la concentración del poder familiar que tenía la familia Zelaya, eso es inédito. La presidenta, el coordinador, estaba la presidenta, el coordinador del gobierno era el esposo, el secretario privado era el hijo, la parte social era la hija, el presidente del Congreso era el hermano. O sea, era una concentración de poder y ojalá que fueran competentes, era un nido de incompetentes que lo que hacían es más bien retrasar más el país. En este caso, yo voy a hablar específicamente de Arely y sí la voy a defender. Y no es porque sea mi amiga, sino que yo la conozco, es una mujer capaz, con conocimiento, y van a ver usted en poco tiempo los resultados que vamos a tener en educación. Sí, yo por eso digo, bueno, a los resultados hay que remitirnos. Y también yo estoy en contra, por ejemplo, de un comunicado que envió el Colegio de Periodistas molestos porque el nuevo secretario de Comunicaciones no es periodista. Bueno, lo que hace el secretario de Comunicaciones es comunicar, informar lo que se está haciendo desde el gobierno. El secretario de prensa sí, idealmente debe ser especialista en comunicaciones, periodista. Ahí son 3 carreras que ponen para un secretario de prensa, pero el comunicador, digamos, el jefe de comunicaciones puede ser un comunicador, un médico, o sea, no necesariamente tiene que ser un periodista, ¿verdad? Sí, muy bien. Doctor Marlon Escoto, estas 2 grandes mujeres que tenemos aquí, diputadas, Saraí Espinal por vez primera, me imagino que después le va a picar el gusanito de la reelección, va a aspirar a una reelección. La doctora Johanna Bermúdez, pues el otro día sacaba una fotografía como candidata presidencial también. De repente tenemos la habilidad, la destreza, el conocimiento, somos mujeres honestas, capaces, estamos formadas. La gente nos quiere. Mire, le voy a contar que este es mi 3er periodo. 3 veces muy bien votada, ¿verdad? Porque realmente entramos a la política para que la política cambiara y yo sí creo que se puede hacer política en forma Ahora, honesta. yo solamente aquí, mire, estamos frente a una de las personas mejor formadas en Honduras. Y no solamente porque uno tenga los años de escolaridad que peguen al cielo, es porque el ciudadano de a pie lo va a elegir a uno. Porque al final son los que votan y los que deciden el rumbo del país. Doctor Escoto, decía este amigo televidente, Ley General de Educación o Estatuto del Docente. A propósito,
le querían echar un muerto al diputado Jorge Calix que en sí no era de él, o sea, que se andaba el rumor de que se tenía que derogar el estatuto del docente. ¿Qué responsabilidad tiene que recaer desde el Congreso Nacional? A propósito, uno de los aspectos es la reformulación del presupuesto general de la República, no solamente para cumplir las expectativas económicas de los docentes, sino también en materia de infraestructura. A propósito, ¿cuánto? 1 millón de textos. Sí, se está distribuyendo a nivel nacional que van a beneficiar a los niños de 0 hasta 6º grado. Sí, que me pareció muy interesante porque... 10 millones son. Sí, esta medida... Son 10 millones. Se van a medida, beneficiar a 1 millón de niños. Esta medida la anunció el presidente, dijo, ya mandamos imprimir y todavía no había tomado posesión. Pero me alegra porque en los centros educativos se necesita Te voy a contar, Eric, aquí sí. Mire, le voy a contar, yo sé que soy muy metida, pero ¿sabe qué hora me llamó el presidente antier? A la 1 de la mañana. Intenso. Intenso. Es muy yo no sé intenso. cómo hace, ¿va? Pero un tipo energético. Entonces, ojalá que todo el equipo que esté nombrando tenga la misma batería que él, ¿verdad? Mire, y yo le estoy interpretando el rostro a Saraí como quien dice... Bueno, doctor Manuel ¿qué es eso? Doctor Escoto, desde el Congreso Nacional, aprovechando... Yo pongo en duda todo, ¿verdad? Aprovechando la presencia de estas dos hermosas damas y también aprovechando su expertise y que nos gustaría, bueno, así como la ASJ se reunió con la titular de Educación, yo también quería tener acá, ¿sabe quién? A quien iba a presidir la Comisión de Educación, pero como no se han designado, porque ahí van a jugar un papel clave, ¿va? Desde el Congreso, tomando en cuenta que inicia también un periodo de 4 años del abogado José Tomás Zambrano, ¿qué medidas aprobar y qué no aprobar, doctor Escoto, para el fortalecimiento de la educación? También está de por medio el tema del INPREMA. Bueno, recordemos que el tema educativo va más allá de la Secretaría de Educación. Tenemos la educación superior y la educación técnica. Estamos hablando que son 3 estructuras importantes: la educación técnica, la educación popular, la educación superior y la educación de prebásica secundaria que le corresponde a la Secretaría de Educación. Todo esto converge en el Consejo Nacional de Educación que preside el presidente de la República. Es uno de los grandes desafíos es que el presidente de la República lidere el Consejo Nacional de Educación. Lastimosamente, lo que acaba de pasar, nombraron consejeros en el Consejo Nacional de Educación y ni los juramentaron. ¿No estuvo activo entonces? Sí estuvo activo, pero nombrado sin juramentación. Entonces eso le dice a usted el respaldo y la formalidad de un Consejo Nacional de Educación que tiene Educación Superior, la Secretaría y el INFOP, ¿no? Bueno, empecemos por ahí. Entonces, uno de los principales retos de este gobierno es activarlo, ¿verdad? Activarlo, no solo nominarlo y a ver qué hacen, sino que el presidente asuma, como lo está haciendo ahora, anunciando la impresión y distribución de textos escolares que desde el 2016, yo era el ministro, no se entregaban de forma masiva. Fueron las últimas impresiones. Donaciones de países que crearon el Fondo Común para la Educación permitieron aquel tiempo como 1.8 millones de textos. Esto de 10 millones es inédito y todos vamos a rezar a los ancestros para que en diciembre se haya completado los 4 textos de primero a sexto, los cuadernos de trabajo, las guías docentes, los documentos, los textos de prebásica y secundaria. Y los cuadernos. Y los cuadernos. Esto porque esto es un reto que si el Congreso Nacional, que lo va a necesitar, el acompañamiento del presidente, lo convierta en una política permanente. ¿Qué significa una política permanente? Que no sea coyuntural porque el presidente o el partido de gobierno lo hicieron ahora y desaparecieron, porque hace 10 años no se hacía. ¿Por qué? Porque esto se hacía con donaciones y con préstamos. Y si usted inicia ahora la construcción de una operación de financiamiento, va a tardar 1 año o 2 años para disponer del recurso, toda esa vuelta que tiene que dar. Entonces, por ejemplo, este tema de textos, si el Congreso lo va a legislar para incorporarlo como algo permanente, cada 3 años se reponga los textos, todos los años se reponga el cuaderno de trabajo y cada 5 años la guía de los profesores, que esas duran un poco más. Si se convierte en una política
pública, Honduras le estaría agregando a la educación el pago de los docentes, que es permanente, eso es innegociable. Le estaría agregando la alimentación escolar, que ya quedó con fondos nacionales permanentes y está ahí en el presupuesto este año. Le estaría agregando la adquisición de logística educativa. Entonces, ya cuando tenga 3 elementos que son permanentes, que no están al vaivén, si le donan o le prestan, entonces empieza a pensar en una escuela diferente, porque lo más importante en un aula es el profesor. Segundo, los materiales. Tercero, la infraestructura, ¿no? Entonces, si logra bajar a los municipios la infraestructura y se transfieren todos los años, como lo hicieron ustedes recientemente, buscando a los municipios que tienen esa eficiencia y gobernabilidad también, entonces, al final de los 4 años, tendríamos municipios que pueden entregar alimentación escolar, hacerse cargo de la infraestructura y de forma permanente salarios, textos, infraestructura, alimentación. Si eso se consigue, el Estado de Honduras le estaría dando 4 elementos permanentes con fondos públicos discutidos todos los años al aula, pensando en el aula como el concepto donde se educa. Ese es un reto muy importante y sé que el Congreso lo va, porque nadie lo va a acompañar, ¿no? El otro gran reto es alrededor de la educación, es que tenemos 2 legislaciones, una ley y un código. Y ya sabemos la categoría. Y ustedes como legisladoras saben qué significa una ley fundamental frente a un estatuto o un código. Bueno, pero yo le voy a pedir aquí al doctor Marlon Escoto. Que tiene elementos importantes en el estatuto y también en la ley que hay que conciliarlos. ¿Por qué? Quedaron algunos a medio camino y en el caso de la ley tiene varios reglamentos que no se redactaron y normativa de cumplimiento porque la ley la construye el legislativo. El Ejecutivo debe crear la reglamentación, eso no se ha terminado, y luego las Secretarías de Estado crean la norma, que es como la parte más de cómo hacerlo, ¿no? Entonces, esa es casi como parte, digo yo, no sé si el gobierno va a instalar alguna mesa o algún lugar, es probable que sí, pero al seno del Congreso y en la Comisión de Educación del Congreso, como es un tema de legislar, es muy probable que ese tema se incorpore y es sano hacerlo. Y otro tema que está ahí encima en la discusión es la ley de IMPREMA, que significa en términos de inversión, probablemente el sector de mayor inversión. Honduras paga 100 millones de lempiras al día a los profesores. Si un día no hay clase, son 100 millones de lempiras que se perdieron. De los niños, ¿no? Siempre lo va a cobrar, pero los niños dejaron, ese es el esfuerzo. Entonces, toda esa inversión puesta en perspectiva de 72,000 profesores por tantos años para luego terminar con sus beneficios, es una operación, el IMPREMA supera en activos a muchos sectores de la banca privada del país, entonces no es una operación sencilla, porque es inversión pública de todos nosotros sobre un gremio de mucho valor, que lo estamos discutiendo acá, y puesto en perspectiva de mediano y largo plazo, el principal entidad de pensiones, jubilaciones del Estado, que como hemos visto en otros países, si no se hace con pinzas, se puede romper. Pero no, entonces el Congreso tiene una gran responsabilidad de asegurarse que técnicamente sea viable financieramente y tal, y que desde el punto de vista de justicia a favor de los involucrados, en este caso los docentes, también eso sea compatible. Muy bien, vamos a hacer una segunda pausa comercial. Cuando regresemos, yo me imagino que Saraí Espinal y la doctora Johanna Bermúdez han ido apuntando porque, miren, así como es prioridad ese programa de bacheo que está anunciando el presidente Asfura, esto es prioridad también el tema educativo. O sea, yo valoro mucho ese programa de bacheo que ha anunciado el presidente Nasri Juan Asfura, pero a la par debería de implementar lo que decía el doctor Escoto,
hay que juramentar nuevamente a la Comisión Nacional de Educación. El Consejo Nacional de al Educación. Consejo Nacional de Educación con todos sus representantes. Y yo le diría aquí a la colega Saraí Espinal que aunque nosotros no somos educadores, pero es bonito estar en esa comisión de educación del Congreso Nacional. Mire, doctora Bermúdez, usted sabe que ahí se pelean por estar en la Comisión de Energía. No sé si que hay oro ahí. Sí. Se pelean por estar en esa Comisión de Energía en el Congreso Nacional. Pero ¿por qué no se pelean por estar en la Comisión de Educación? Si yo fuera diputado, que nunca se me ha cruzado aquí por mi masa gris, me gustaría estar en la Comisión de Educación. Solo así salen adelante los pueblos. Y vea, hay un desarrollo que se debe tomar en cuenta en este tema educativo. Bueno, yo estudié pedagogía en la pedagógica, ¿verdad? Para poder dar clases en la universidad. Actualmente, le voy a decir, el presupuesto está aprobado para este año 2026 porque quedó el 2025 con más de 46 millones de lempiras. Hoy por hoy, ya llevamos un mes de este 2026, no se le ha pagado a los maestros. Los maestros hoy no han tenido su salario durante el mes de enero. Y otra de las cosas también, en la educación no es únicamente lo que hoy tenemos. No tenemos centros educativos que apoyen a los niños con autismo, a los niños con capacidades especiales. Hoy por hoy hay más de 500,000 de niños, de familias, que no pueden ingresar a un centro educativo cuando sus niños tienen alguna capacidad o discapacidad especial, porque les han cerrado las puertas. Y esto lo sabemos por las denuncias que tenemos nosotros de padres de familia que tienen sus niños con autismo y que no han podido ni siquiera poder ingresar a sus niños a una escuela privada debido al costo que tiene cada una de ellas. Sí, muy bien. A propósito, hoy en la elección de Costa Rica está participando un candidato presidencial que nació sordo y es del partido que hegemónicamente gobernó Costa Rica, de Liberación Nacional, Álvaro Ramos, pero sorprendentemente es el que está mejor formado para gobernar Costa Rica. Tiene un doctorado en una de las mejores universidades de Estados Unidos, es por eso que ahí se vuelve necesario tener un sistema educativo incluyente. A propósito, nos dice aquí también otro amigo, ¿qué pasa con ese alto costo de los útiles escolares? ¿Qué pasa con ese alto costo de los útiles escolares? Hay que aplicar la ley. Bueno, Ministerio Público, todavía está ahí el fiscal general Joel Zelaya. Hagan algo, hombre. Hagan algo por el bolsillo de los hondureños. Desde el Congreso se puede legislar también. Vamos a hacer una pausa comercial porque yo creo que también recuerdo que cuando el ministro Escoto también se hacían operativos de control de precios. Se crearon los paquestudios, eran paquetes de costo mínimo que la industria se comprometió a darle un valor determinado y por cada nivel, prebásica, básica y media, se definía lo que contenía y el valor mínimo máximo en el mercado. Pero eso pasa por un elemento importante, ministro, el diálogo entre la empresa privada, los empresarios, la emprendedores. La Secretaría de Desarrollo Económico puede hacer eso también. Muy bien, vamos a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, seguimos conversando con la diputada Johanna Bermúdez y Saraí Espinal, al igual con el exministro de Educación, Marlon Escoto, porque mañana lunes, ¿dónde va a ser la inauguración del año escolar, doctora Bermúdez? Mire, la verdad que el presidente desplegó a sus designados por todo el país. En Olancho hay un grupo, en Ocotepeque hay otro grupo y en la costa norte hay otro grupo. Sí. Choluteca también, si miramos a la designada María Antonieta Mejía, que estaba en Cotepeque. Ya está en Cotepeque. Y el otro, el varón, el doctor Carlos Flores, va a estar en Olancho. Va a haber alguien también en Cortés y alguien más en Choluteca y gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Bueno, si los funcionarios piensan que con Tito van a ir a dormir, están equivocados. Les aseguro que no. Sí, están equivocados. A la 1 de la mañana dice la doctora Bermúdez, ¿qué le contestó? Bueno, pero para eso se les paga a nosotros los funcionarios. Bueno, o sea, no es un favor que nosotros le estamos haciendo al pueblo, sino que el salario se debe de vengar. Como decía un amigo hoy, eso queríamos. Eso queríamos el país. Sí, vamos a hacer una pausa comercial y yo le agradezco a la diputada Saraí Espinal que lo haya dicho porque muchas veces cuando le dice el periodista va cayendo mal. Hacemos una pausa, ya volvemos. A propósito, mañana lunes hay sesiones en el Congreso Nacional de la República. Entre una de las medidas, tengo entendido que se va a elegir al nuevo Procurador General de la República y al Subprocurador General de la República. Ya no hay nada de secreto, será el abogado Dagoberto Aspra.
Dagoberto Aspara será el nuevo Procurador General de la República, acompañado en la subprocuraduría por el abogado Quirós, tengo entendido, del Partido Liberal. Asesor legal, ¿verdad? Bueno, no sé qué tan bien o qué tan mal le hará al Partido Liberal lo que llaman cogobierno. Ahí eso es bien complejo para un partido que tiene hoy una bancada muy fuerte de 41 diputados. Doctora Bermúdez, en el tema educativo, me decía un amigo televidente, y es importante, pareciera que no es tan relevante, pero bueno, ya me dijo mi esposa que mañana lunes le vamos a comprar los útiles escolares a mis hijas, pero me decía un amigo televidente, ¿y qué pasa con el tema de los costos de los útiles escolares? Bueno, recordemos que ahorita el tema de la devaluación del dólar también impactó en la materia prima de muchos de los productos que algunas veces se producen aquí, entre ellos están los útiles escolares. Obviamente eso ha repercutido en los altos precios no solamente de los útiles escolares, sino que también de los uniformes, incluso de los zapatos, porque mucho de la materia prima son importados y el tema de la devaluación de la moneda de Honduras, y eso ha encarecido los costos y desafortunadamente eso repercute y pega en los padres de familia. Hablábamos extra cámara con el ministro que le decía que sí debe haber nuevamente una mesa de diálogo entre la empresa privada, los emprendedores y el sistema educativo o el gobierno para lograr tratar de buscar precios hegemónicos de tal manera que puedan ser accesibles como a precios de costo, pues de tal manera que nadie pierda, pero sobre todo que permita una mayor posibilidad de que los padres de familia puedan comprar los útiles escolares y los uniformes. Aunque entiendo yo que también parte de la política de este gobierno es que vamos a asignar uniformes y útiles escolares. Pero ahorita lo más importante son los libros, que son los que se van a distribuir, pero también parte de la política es que el Estado garantice útiles escolares y cuadernos, porque mire, la situación económica de las familias ahorita está bien difícil. Sí, yo recuerdo cuando llegué a ser alcalde que el primer año no pude dar útiles escolares porque evidentemente sí, la transferencia se tarda, pero sí, en los siguientes 3 años a los más de 2,000 estudiantes les di su kit escolar con una mochilita económica. Sí. Pero no crean que ahí hay votos. A la gente no le gusta eso, lamentablemente. Saraí Espinal, todavía pero yo veo que usted quedó bien resentido con la política, hombre. La política es bonita. No, es que sabe que servir. Sabe que este pueblo tiene que saber elegir. Y este pueblo está lleno de políticos clientelares y populistas, de los dos lados, de la derecha y de la izquierda. Y miren, aquí pongo al doctor Marlon Escoto. ¿Qué quisiera yo tener un presidente como el doctor Marlon Escoto? Hay que votar. Aunque algunos maestros no lo quieren, no lo quisieran tener, ¿verdad? Porque cuando uno es derecho, a los que no son derechos no les gusta. Saraí, todavía tenemos, diríamos nosotros, unos 15 días para poder congelar el precio de los útiles escolares. No sé si usted mañana le pide la palabra al presidente del Congreso y le dice una manifestación, presidente, hay que congelar el precio de los útiles escolares. Ya le estoy dando una idea, si quiere me contrata de asesor ahí en el Congreso. Mire, y no solo eso, sí, o sea, también la Fiscalía del Consumidor debe de ir y buscar la manera en cómo poder parar esos abusos que tienen los empresarios, los emprendedores en la venta de útiles escolares, porque ahí también es donde muchos se quieren hacer millonarios y eso es donde nosotros debemos de tener mucho cuidado con aquellas personas que buscan la manera de cómo poder poner al pueblo en desventaja en estos temas de educación. Aparte de eso, no solo lo de los centros educativos, ¿verdad? Sí. Para poder presentar proyectos o mociones, sino que habíamos prometido en el gobierno anterior, y digo habíamos porque nosotros sugerimos también la educación bilingüe en los centros educativos. ¿Qué tan importante puede ser? Y eso cómo me se parece ha perdido. Fundamental, sí. En la educación bilingüe, miren, tenemos el ejemplo de El Salvador, cómo ha crecido, sí, ¿verdad? El Salvador tiene casi en la mayoría de los centros educativos como segunda lengua el idioma inglés. Y yo creo que eso es fundamental de que se pueda implementar en nuestro país, porque mire, yo siempre he dicho, a los gobiernos nos interesa gente tonta para seguir gobernando. Por eso es que nuestros niños no tienen las oportunidades para poder liderar, sí, un país. Entonces, ¿qué se debe de hacer? Reformar, restablecer y apoyar los centros educativos con capacitaciones permanentes para los docentes que no las hay. Aquí tenemos docentes que nunca se han capacitado, no porque no pueden, sino porque no tienen el acceso.
se debe de capacitar, se debe de contratar personal bilingüe en los centros educativos como se ha planificado desde hace muchísimo tiempo. Se deben abrir las puertas en los centros educativos, debe haber una veeduría por parte de sociedad civil para los recursos que se asignen dentro del sistema educativo. Y aparte de eso, se debe de ampliar o de aumentar el presupuesto para la Secretaría de Educación en comparación a otras secretarías. Yo creo que es sumamente importante que nos enfoquemos muchísimo en la educación porque ellos son el futuro de nuestro país. La merienda escolar no solo se basa en frijoles y no solo se basa en harina. Harina y aceite. Harina y aceite. O sea, la merienda escolar debería ser prioridad y aquí me dice un amigo de Talanga que también se debería de implementar el vitaminar a los niños en los centros educativos. ¿Cuántos niños de escasos recursos en centros educativos rurales no han tomado en su vida una vitamina? ¿Cuántos niños en estos centros educativos no saben ni lo que es una vitamina? Bueno, ahí ya que dice el tema de las vitaminas, doctor Escoto, hubo alguien que por generar oposición criticó la entrega de dátiles dentro del complemento de la merienda escolar y le fue mal con esa crítica. Porque incluso tengo entendido que esa es una donación de Arabia Saudita. De Arabia Saudita. Eso es. Y vitaminas. Eso los es dátiles son ricos muy bueno. en azúcar. Quería intervenir usted, doctora Bermúdez, sí, porque voy con pero el elemento importante, con el tema del inglés en las comunidades, es bien importante que se pueda construir eso en un eje integral. ¿Por qué? Porque entonces ampliamos aún más la brecha de desigualdad que hay. Porque ¿dónde se implementan esas escuelas de educación bilingüe? Aquí en la ciudad capital. Sin embargo, el niño que está allá, en una comunidad garífuna, en una comunidad misquita, en una comunidad pech, o una comunidad pobre, en Ocotepec, en Gracia, etcétera, apenas tiene acceso a educación, porque de hecho todavía tenemos no sé cuántos centros educativos en este momento que son unidocentes, es decir, una sola maestra lidiando con diferentes contenidos temáticos para diferentes grados. Entonces, primero tenemos que lograr armonizar o permitir que tener una educación un poco más accesible y luego fortalecer también la educación bilingüe intercultural, que también donde la comunidad de misquita, la comunidad garífuna, cuya lengua materna es el garífuna y el misquito, también es una oportunidad esencial para lograr también que estas dos lenguas sean incluidas dentro del currículum básico. Porque si bien es cierto, ya creo que también fue el ministro que fortaleció más el tema de educación bilingüe intercultural, pero se ha descuidado, no se ha avanzado en ese tema. ¿Es importante el inglés? Sí, es importante, pero no podemos seguir como dando inglés solamente a este grupito de aquí y dejando a los niños con menos oportunidades sin un acceso a educación de calidad. Sí, yo también implementé el inglés, doctor, en la escuela urbana, y eso fue gracias, Saraí, a iniciativa de la directora. Me dijeron qué posibilidad había de que la alcaldía pudiera contratar como colaborador a una maestra. Saludos a la doctora Johansi Rodríguez. Le quedamos debiendo todavía porque no nos pagaron la última transferencia correspondiente al tercer trimestre. Es que también pensamos que económicamente este país es solvente y no es solvente. Doctor Escoto, en estos 15 días, la Secretaría de Finanzas, que hoy está siendo liderada por el abogado Emilio Hernández Hércules, a quien le deseamos el mayor de los éxitos porque ha sido muy cercano con la prensa, sí. el joven abogado. Algunos lo estaban criticando porque querían que el hombre tuviera un expertise. Probablemente sí, pero él fue franco, pero él está rodeado ahí de una serie de asesores. En lo que sí no estoy de acuerdo es la medida que tomó el presidente del Banco Central, porque él era muy bueno para la crítica y ya siendo funcionario también tiene que él admitir la crítica como funcionario en la administración pública. En esta reformulación del presupuesto general de la República, partiendo que hay 2 diputadas y que van a generar incidencia porque ustedes tienen que aprobar esa reformulación del presupuesto, ¿usted qué observaciones, qué recomendaciones le diría en principio al presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, y a todo el pleno de diputados? Señores, hay que hacer énfasis en estas 2, 3, 4, 5 medidas, en estos 3, 4, 5 aspectos, doctor Escoto. No, el presupuesto 2026 es la continuidad del 2025 y hay algunas consideraciones que hacer. Por ejemplo, la transferencia denominada matrícula gratis hay que dejarla. Hay que dejarla. Buena medida esa. Sí, es una transferencia a los directores de los centros educativos que hay que reglamentar, eso sí, hay que crearle un reglamento a esa transferencia que no contradiga otras inversiones. Es decir,
este reglamento orientado al director del centro, que si el centro va a ser intervenido en la mejora en la infraestructura, obviamente pues no va a invertir en infraestructura. Si el centro va a ser beneficiado con una antena satelital o con la conectividad, entonces crear un reglamento que permita que esa transferencia de alguna manera evite lo que antes escuchábamos decir, el colegio está cobrando, nos están pidiendo mensualidades. Estas transferencias hay que dejarlas. Luego, fíjese que ahí, doctor, perdón que lo interrumpa, pero los maestros le temen al tema de la liquidación. Los maestros y la mayoría de... Le temen, óigame, y entonces yo les decía como alcalde, si a nosotros nos y tocan la mitad hacer, de los alcaldes. Nos tocan hacer tres cotizaciones, porque a ellos les generaba pánico ir a una ferretería a hacer cotizaciones de materiales. Y es normal, es dinero público que está hay que utilizando. crear la cultura por la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas, más en una entidad educativa. Otro renglón importante en ese presupuesto, hay alrededor de 1.200 millones para alimentación escolar. Yo sugiero, humildemente, que se agreguen recursos para que la alimentación escolar también se pueda dar en algunos centros de educación media. Porque fíjese que la educación media, en la ruralidad principalmente, se limita por el transporte y por el almuerzo. Aquí en Tegus hay muchachos que vienen de Monterredondo, camino allá, a Olancho, otros que vienen de aquí de Cantarrana. Y yo recuerdo que la alcaldía de Cantarrana les pagaba un bus. Sí, todavía lo tiene el alcalde. Y a la universidad y a algunos colegios. Entonces, si usted agrega un transporte y un almuerzo a algunos de secundaria, usted puede aumentar la cobertura en secundaria sin construir más centros educativos. Entonces, hay que ver esa frontera, al menos como para hacer una etapa que permita, pilotaje. Exactamente, una etapa que permita que experiencias que han funcionado como Arenal Lloro, el mismo Concepción del Sur tiene experiencia, Cantarrana, tu experiencia tal vez. Tatumbla también, el alcalde Tatumbla también. Eso vale la pena porque es una forma de aumentar la expectativa de la familia, porque la segunda razón después de la condición socioeconómica, por qué tenemos estas desigualdades en educación, ya la segunda razón después de eso es el ánimo de la familia, el para qué vas a ir. Termina en 9º grado y dice, yo qué voy a hacer a secundaria si ni trabajo me van a dar cuando termine. Entonces está como ese ánimo que hay que volver a conectar a las familias y darle valor a la educación. Otro renglón importante que está ahí es la posibilidad de que esta deuda histórica de 2010-2011 a los profesores se pueda cubrir. Y eso lo he escuchado al presidente Afura. Y hay que reconsiderarlo. Los valores no son tan grandes, considerando que sería una forma de limpiar eso que ya a rato viene haciendo ruido. Y luego revisar si está planificado o no el aumento salarial de los profesores que se venía haciendo cada año. Eso es importante porque eso tiene un impacto, ¿no? Y también forma parte de la gobernanza y de estas negociaciones en alguna mesa que en algún lugar tendrá que encontrarse el Congreso, el Ejecutivo, los gremios y otros sectores. Y un ejercicio que habría que agregarlo es con la educación prebásica. Usted sabe que el desarrollo cognitivo solo se da en cierta edad. Y esa edad coincide con la prebásica del 1er grado. Y eso también tiene que ver con la nutrición. Entonces, si una persona no coincide con estar nutrido y asistir a la estimulación temprana a esa edad, solo va a crecer y va a ser hermoso o hermosa, pero no le dimos la ventanita al desarrollo cognitivo para toda la vida, que le va a permitir emprender, seguir formándose, desarrollar esas habilidades. Entonces, Honduras apenas tiene 38% de cobertura prebásica y este 2026 en el Congreso se puede discutir, hacer una fase de cobertura que permita mover al menos unos 3-4% al año. ¿Y dónde están los niños que no van a la prebásica? En las 32.000 comunidades rurales que tiene Honduras dispersas. Honduras tiene unas 4.000 aldeas y las demás son caseríos. Si uno hace un mapa, tiene puntitos por todos lados. Hay 200 comunidades rurales garífunas en la costa caribe, por ejemplo, ¿no? Entonces, el centro prebásico está en el casco urbano, sí. Está en las aldeas, en la mayoría. Pero ya cuando va
a 2, 3 viviendas, además, y se va alejando, ahí está el 40% de estos niños que tienen edad para ir al menos un año de prebásica. Entonces, ¿cómo crea un modelo? Y lo resumo así rápido. Toma un gestor educativo, un muchacho joven de la zona que terminó secundaria, lo matricula en la pedagógica, en la carrera de prebásica, y le asigna 40 familias dispersas, una moto, una computadora, y lo visita y le da los contenidos. El modelo ya en casa ya existe y le da 40. Entonces dice, de estos 300.000 niños que tienen edad, tomemos 20.000 para hacer un ejercicio. Empleo también. Claro, empleo, formación, y le da justo, porque ese niño, si lo acompaña para temas educativos, lo puede acompañar para temas de nutrición, que ahí iría la Secretaría de Educación. De salud, también un eje transversal también. Salud y educación, Sí, exactamente. Entonces, es. tomar unos 20.000 de eso y decir, vamos a empezar por los municipios con menos accesibilidad. Exactamente. Entonces, 50 a Eric, se matricula en la pedagógica, le pagamos obviamente, le pagamos la beca para que estudie el fin de semana, es profesor porque está estudiando, el kit, que son los textos, los contenidos, la caja feliz, que es donde están figuras, formas y todo. Yo digo, si la mamá le enseña a hablar a uno, sí, pero se llama lengua materna, ¿cómo que no le va a enseñar con una instrucción y un acompañamiento básico a aprender esas habilidades tan sencillas? Entonces, si se abriera un huequito de una plata para prebásica con fondos nacionales, porque el problema de prebásica es que espera que le donen, espera que le presten, entonces viene, invierte, le echan un empujón y lo abandonan. Fíjese. Y eso podría dar paso a pensar en el próximo año otros niveles, pero si pensamos en esos niños de 5 años, entre salud y educación, en un modelito de acompañamiento de este tipo, porque educación tiene la ventaja de articular otros servicios, 20.000 escuelas, para decir un número cerrado, y 2.000 centros de salud. 10-1 es la relación de los servicios de salud y educación. No hay un servicio público más cercano que una escuela y que un jardín. Entonces, alrededor de ese le ponemos lo que decía la diputada Saraí, desparasitación, lo desparasitamos, vitaminas, nos aseguramos que la dieta, el agua, tengamos agua, el saneamiento, accesible, le enseñamos le crea alrededor de un servicio llamado educación un entorno habilitante a una familia, y eso al final es lo que buscamos, ¿no? Como dar la calidad de vida. Claro, el que tiene acceso a la educación va a tener posibilidades de emprender o de un empleo, y un empleo le va a dar ingresos, un emprendedor. Y los ingresos le permiten el acceso a bienes y servicios, salud, educación, y eso se llama estado de bienestar, del que todos hablamos, no importa de qué ideología política, pero ahí es el origen en este camino que hemos descrito, ¿no? Muy bien, y yo quiero llamar la atención aquí de los amigos televidentes, porque la campaña ya pasó, esos debates estériles ya tienen que mandarse al cesto de la basura, porque ahora hay que proponer y construir. Y yo quiero felicitar ahí a la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, porque la esposa de un buen amigo mío que nos está viendo, ella está estudiando la licenciatura en prebásica en línea con la Universidad Pedagógica. Van a clases creo que una vez cada 15 días, y el resto de los días de semana están recibiendo las clases en línea. Ese es un sistema bastante incluyente. Diputada Saraí Espinal. Fíjese que en referencia a lo que menciona el exministro de Educación, Marlon Escoto, nosotros durante la campaña estuvimos promoviendo un proyecto dentro de los patronatos aquí a nivel de Francisco Morazán, en los diferentes municipios de nuestro departamento, y uno de ellos era el poder apoyar a estos niños que están en desarrollo de 0 a 5 años con guarderías. ¿Y cómo lo íbamos a establecer? Y espero poderlo cumplir. Estos proyectos son básicos porque la mayoría de las madres que están en clase baja, que no tienen acceso a poder buscar un empleo porque no tienen quien les cuide los niños, porque de 10 familias, 7 por lo general son madres solteras. Y estas madres solteras en los barrios y colonias que yo visitaba me decían: Saraí, yo quiero trabajar, pero tengo 3 niños y el papá me abandonó. Y no puedo dejar mis niños, porque si yo voy a trabajar y pongo a alguien a cuidar mis niños, se me va el salario. Entonces yo planteé un proyecto en el cual se construyeran guarderías dentro de las colonias que son bastante populosas o en los municipios y en barrios,
que se crearan guarderías, que se le diera trabajo al psicólogo que hoy por hoy no tiene empleo. Sí. Y que son muchos psicólogos en nuestro país que no tienen empleo. Que la misma comunidad con el patronato se incluyera en la construcción con sociedad civil y con el gobierno para poder crear estas guarderías donde los jóvenes, los niños, pudieran tener esta educación primaria antes de poder ingresar a un centro educativo de 0 a 5 años. ¿Verdad? En los primeros meses de vida del menor que necesita todas estas actividades para poder ingresar a la escuela. Y yo le pongo el ejemplo de mi hija. Mi hija estuvo en una guardería de los 40 días de nacida. Cuando yo la presenté a su escuela a los 2 años, ella llegó con más despierta que los demás niños. Sí. O sea, mi hija llegó a los 2 y ya podía hacer rueditas, ya podía pegar, ya podía mencionar sus primeras palabras. Entonces, esto es muy fundamental para poder tener a ese niño formado. ¿Con qué este proyecto? Con la alimentación de los pequeños. Porque, por ejemplo, en un hogar donde no hay recursos, solo se le da agua con leche los primeros 2 años de vida. Pero mire. Entonces, mejorando esto, se le da empleo a los psicólogos, se le da empleo y obligaciones al patronato y a la comunidad. La mujer, en este caso, o la familia, puede trabajar y puede contribuir a este centro educativo con un aporte por parte del gobierno para poder manejar estos centros por medio de organizaciones. Entonces ahí tenemos educación, tenemos también la seguridad de que el niño tenga una buena alimentación en los primeros 5 años de vida del pequeño, porque recuerde que hay mucha desnutrición en nuestro país, que es más del 70%, y esto se atribuye y se ven los reflejos cuando ya el niño ya ingresa a su centro educativo. Sí, antes de venir aquí al programa estaba viendo una entrevista con la candidata presidencial del partido que va a ganar la elección en Costa Rica, Laura Fernández, y ellos están impulsando un programa nacional que se llama Costa Rica Cuida, que es con todos los niños menores de 5 años. Y hoy lo que en gran manera está promoviendo el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Odir Fernández, eso desde hace años simplemente en Costa Rica. Yo lo viví allá. Allí hay una red de cuidados para las madres estudiantes. Llevan sus niños. Pero en la Universidad Autónoma ya está. Ya está. Pues en la Universidad Autónoma tenemos guarderías y hay una escuela hasta 6º grado que no solo, inicialmente fue un piloto solamente para la ciudad del empleado, pero ahora sí, los vecinos que están alrededor pueden tener los hijos ahí. De eso es una guía técnica de esa escuela que está dentro de la Universidad Nacional Autónoma. Muy bien. Doctora Johanna Bermúdez, en razón de los aspectos que decía el doctor Marlon Escoto, hay que ponerle atención a esta reformulación del presupuesto, el tema de la matrícula gratis, el tema de prebásica y también hacía énfasis en otros aspectos. Usted es muy buena para apuntar, doctora Bermúdez, adelante. Pues fíjese que me parecieron sumamente interesantes las propuestas de ella y yo estaba escuchando, yo a estar ahí. Y tenemos que tener una visión nacional, ¿verdad? Sí. Mire, tenemos muchos municipios, sobre todo aldeas y algunos municipios muy postergados, con alcaldías que son categoría C, donde los niños llegan hasta 9º grado, no hay colegio. Y si van a ir a un colegio, tienen que cruzar el río, por ejemplo, tienen que cruzar el río. Póngale que van a cruzar el río en Cayuco y la cruzada le cuesta 15 lempiras. La ida, 15 lempiras la regresada, son 30 lempiras al día. Entonces, si la mamá no tiene no tiene dinero para eso, algunos alcaldes sí pagan la canoa, pero otros no. Entonces, ¿cómo vamos a hacer con esos adolescentes que ya están en 9º grado, que no tienen posibilidad de seguir estudiando? Entonces, sí necesitamos fortalecer esa motivación familiar, volver a insistir, hacer campañas de comunicación importante, enfatizando el pilar importante que juega la educación en la vida de cualquier ser humano y comprometer a los alcaldes. De hecho, por eso que papi quiere descentralizar educación, salud y descentralizar en realidad para lograr alcanzar ese estado de bienestar que todos necesitamos. Y ahí es importante. Bueno, y usted es amiga de la ministra. Somos muy buenas. Es que la verdad que la conocí desde antes porque el esposo de ella fue médico. Sí. El esposo de ella fue médico y el esposo de ella tuvo una enfermedad. Entonces eso nos mantuvo unidos, ¿verdad? Entonces sí tenemos una muy buena relación más allá de la parte política, digamos, ¿verdad? Sí, pero doctora, ya la educación, ya la salud en gran manera
está descentralizada con el tema de las alcaldías. Evidentemente los alcaldes lo que esperan es más recursos. Claro, Pero que se les dé el 11% real, porque solamente les dé el 5, 7, No, pero yo 8. lo voy a ser sincero. El Estado no tiene capacidad. Porque a muchas alcaldías, a todas las alcaldías le quedaron debiendo el último trimestre, porque para el 2024 el gobierno aprobó un incremento considerado, pero ese incremento era pagar con préstamos. Y vino Luis Redondo, que no era bueno para planificar, dejó para aprobar esos préstamos para el último semestre. Evidentemente la oposición no le iba a dar oxígeno. No le iba a dar oxígeno. Bueno, vamos a hacer la última pausa comercial. Seguimos conversando aquí con el exministro de Educación, Marlon Escoto. Ya se entrevistó la ASJ con la nueva titular de Educación, Arelis Argueta, y tenemos a 2 diputadas. Me imagino que yo les invito acá, vayan a Costa Rica a conocer esa red de cuido. Vamos ahí. Laura Fernández probablemente hoy no gane de forma directa, haya segunda vuelta, pero si gana hoy con el 40+1, va a ser la nueva presidenta de Costa Rica, y vayan a conocer ¿Cómo va esa la de red de Costa cuido. Rica? Este proyecto que yo le menciono, Eric, es un proyecto que ya se implementó en Colombia, En porque Colombia. hemos hablado con el que ahora es secretario de Educación y el que nos asesoró para poder presentar ese proyecto, y que nosotros esperamos de que se pueda ejecutar desde el Congreso Sí, Nacional. yo solamente le cuento así brevemente, doctor Escoto, mi hijo, la primer palabra en razón de familia que comenzó a decir fue Mamá. papa. Ay, no, me Fue hirió, papa. me hirió. Y mi Casi hija, siempre dicen primero mamá. y mi hija por Lo pongo en duda. Sí, yo. yo también. y mi hija por temas de pandemia, ella no pudo asistir a un kinder. Sí. Y me dice mi esposa, que es psicóloga, que eso le limitó Claro, el desarrollo. claro, la exposición. Uno de varón conoce muy poco de eso, No, ¿verdad? pero Hay sí. que admitirlo. Vamos a hacer la última La pausa socialización. comercial, y el doctor Escoto aquí, ojalá Saraí y la doctora No, yo Bermúdez apunté mis datos. apunten, porque proyectos de ley que pueden impulsar en el tema educativo. Miren, 100 millones le cuesta al Estado el pago Al de día, días, diario, clases. diario, sí. 100 millones al día le cuesta al Estado de Honduras Un día sin clase. Las planillas. las planillas. Que hay más inversión. Las planillas. Cuando no hay clases. Las planillas, bueno, y ahí dijo el ministro Emilio Hércules, manden esas planillas, porque si no las mandan, no hay pago. Hacemos una pausa, ya volvemos. Estamos en la recta final del primer programa de Contraportada a través de LTV, el canal de la Tribuna, correspondiente al segundo mes del año 2026. Vea cómo pasa el tiempo. Ya dejamos atrás el primer mes del año 2026, el mes de enero. Y aquí estamos hablando con una de las personas que más sabe sobre el tema educativo, con el doctor Marlon Escoto, formado en Chile, doctor. Formado en Chile. Algunos hablaban de Chile en el tema electoral como hablar en Honduras. Son culturas políticas Diferentes. distintas. Son muy distintas. Sí. A mí me hubiera encantado estudiar. Cuando el presidente que sale, toma el teléfono y pone Y le en llama. cadena para que la gente vea que llama al otro que ganó. presidente. Y ahí se sí, cierra. hombre. Bueno, cultura política es esa. No, es una cosa. Yo le recomiendo, y me hubiera encantado transmitir acá el discurso. Aún en los Estados Unidos. Sí, Sí. el discurso del presidente Kass, que dio ahorita en la También. cumbre de la CAF en Panamá. Se entrevistó ya, con el ya. presidente de Brasil, Sé cómo no fue. con quien ideológicamente son distintas, y dijo, podemos pensar distintos, pero tenemos que estar trabajar. unidos Así es. por América Latina. Cabal. Doctor, ya en la recta final, reiterar, mañana inicia el año lectivo escolar. Los retos y desafíos que enfrenta este gobierno, tomando en cuenta lo que se hizo y no se hizo en los 4 años que lideró Educación Daniel Esponda al frente de la educación durante el gobierno de Xiomara Castro. Ahora Arelis Argueta asume esta titularidad. No sé cómo van a actuar. Yo quería tener acá también a Grace Rodríguez, quien es la nueva presidenta del Colprosuma, pero andan en giras de organización. Entonces me dijo, me disculpo, Eric, en la próxima yo le acompaño, y me pareció bien. Retos y desafíos que deberá enfrentar el gobierno del presidente Nasser Juan Afura en el tema educativo, y también estas hermosas damas que llegan con una enorme responsabilidad por legislar en temas claves como la educación. Salud. Para fortalecer el desarrollo de los pueblos y del país en general. Bueno, hay un día a día
y creo que se está tejiendo bien. La Secretaría de Educación vinculada con la directiva del Congreso, eso es importante. La Secretaría de Educación con la Secretaría de Finanzas, eso es importante. Ese es el día a día, porque eso define que el secretario de Finanzas no diga, es que no me enviaron la planilla. No, la planilla normalmente está ahí, pero antes decían eso, ¿no? Hoy no se puede decir eso. Y hay una comunicación muy fluida. Están trabajando, entiendo, estas últimas horas para resolver el tema de enero, sí. Y eso debe ser cosa trabajada, ¿no? Eso es importante, esa comunicación, el tener una relación directa con el presidente y que el presidente lidere el tema educativo también es importante. Estoy hablando de cómo estructurar una gobernanza alrededor de la educación, igual que el Consejo Nacional de Educación, que el presidente AFURA designe y tenga esa conexión. Esa llamada a las 2, 3 de la mañana sea porque hay que empujar algo en relación a un tema como salud y educación que son críticos. Luego, en general, hay que recuperar el ánimo de la familia. Alguien tiene que liderar una campaña. Me imagino de una campaña del que vende paletas y dice, nadie quiere que el vende paletas suene el chinchín porque tiene que comprarle, ¿no? Eso es como en todos los barrios y en todos los pueblos, cuando pase el paletero y el paletero diga, las 9 de la mañana y salen 2 niños, ¿y estos 2 niños qué hacen aquí? Ah, no, y es que hoy no fueron. Entonces, hay que buscar una campaña que permita, no, estos niños deben estar en la escuela, que están haciendo aquí comprando helado, para decir algo. Le cuento por experiencia, pasa una señora todos los fines de semana vendiendo hojuelas por el bloque de mi casa, y yo, aunque no quiera comer hojuelas en ese momento, yo le compro por apoyar el emprendimiento, doctor. Adelante. Ese tipo de comunicación efectiva, por ejemplo, el que compra chatarra, el que vende verduras, y el que vende verduras dice, va, la cebolla, toda. Señora, sus niños no están yendo a la escuela, los puedo ver, o sea, desde aquí puedo ver, vendiendo chatarra va a quedar, que no es malo, ¿no? Pero estamos hablando de cómo comunicar, que es importante que los niños... ¿Cómo conectar? Porque, fíjese, en la secundaria aquí, en Francisco Morazán, el central de 5,000, 6,000, tiene 3,500. Sí, de graduar 75,000 de secundaria, gradúa 60. 15,000 por 4, ahí tiene usted un ejército de jóvenes que no terminaron la secundaria. Entonces, ¿cómo el presidente de la República, el Consejo Nacional de Educación, el rector que dirige el Consejo de Educación Superior, la Secretaría y el Infop, cada 2 semanas desayunan en algún lugar? Porque dirigen y tienen a cargo la educación superior, que sin jóvenes de secundaria no funciona. ¿Quién alimenta? Mire todo lo que la autónoma ha hecho por matricular, por recuperar la matrícula. ¿Y cuál es el problema? Que no gradúan los secundarias, ya no le dan suficiente para hacer el relevo. Entonces, Infop, la Secretaría de Educación, el rector y alguien del Ejecutivo, cada 2 semanas deberían de desayunar en algún lugar para decir, ¿y cómo vamos con los niños de prebásica? ¿Y por dónde están los que se salen de la escuela y se van al Infop? Y parece que es el refugio de la frustración escolar, termina buscando una capacitación que tampoco lo habilita para buscar trabajo. Entonces, si se logra armonizar este tema, entonces tendríamos posibilidades de decir, señores, universalicemos la prebásica, que ningún niño en Honduras se quede fuera de tener al menos un año de acompañamiento a la prebásica, y eso estaríamos creando otra generación, porque lamentablemente algunos ya están diciendo que esta década, estos jóvenes tienen menos habilidades que la década anterior, y eso es terrible porque estamos frente a la tecnología, a la ciencia de la informática, de la comunicación, donde el aprendizaje debería ser a altísima velocidad en relación a los que aprendimos con TISA. Hoy que está la multimedia, está las imágenes, está la inteligencia artificial, que si la utiliza bien, puedes ayudarle, como le enseño matemáticas a este niño, aunque yo no sea profesor de matemáticas, pero si tiene menos habilidades, estamos diciendo que van a enfrentar con menos condiciones el hogar, la estructura social a la que van a pertenecer, que es el fin de la educación. Mi mensaje a las familias: matriculen a sus hijos. Siempre va a hacer falta algo, va a hacer falta el uniforme. Envíelo así, que no se lo pueden
regresar mientras buscamos como país acompañarle. Matricúlelo porque esa educación le va a hacer falta. Y aquí termino. Anécdotas. Cientos de profesores en Honduras, cuando terminan en noviembre, se van a trabajar a Estados Unidos y a España. ¿Sabe qué trabajan en Estados Unidos los profesores? Que saben usar la cinta métrica, que saben medir distancia, área y volumen. Contratistas. ¿Saben los que no saben esto? ¿Qué hacen? La espalda, la parte física. ¿Sabe qué hacen ellos? Son contratistas porque pueden hacer presupuestos y tienen un mínimo de comunicación en un idioma. Entonces usted dice, ¿qué es lo que yo realmente necesito para el que está pensando migrar? Matemática, porque va a ser contratista en cualquier área, y comunicar. Entonces, si usted tiene eso, lo enseña, lo aprende en algún espacio, no importa si se va a quedar en Honduras o se va a ir, envíe a sus hijos a la escuela. La gente dice, antes la secundaria nos hacía profesores o peritos y nos daban trabajo. Reconstruyamos esa secundaria para que luego vayan a educación superior o tengan su primer trabajo. Y envíe a sus hijos a la escuela y al colegio, aunque no vea tan claro exactamente dónde va a llegar. ¿Por qué? Es mejor tener esa herramienta cuando la oportunidad aparezca a no tenerla. Y esa ha sido la gran competencia y la diferencia entre Costa Rica y Honduras. Intel se fue a Costa Rica y Costa Rica le ofreció formarle los ingenieros, juntaron todas las facultades de ingeniería alrededor de una sola entidad y le dijeron, aquí está. Y esa vez Costa Rica le ganó a Chile la competencia por instalar Intel, que en aquel tiempo era novedoso. Esto es más amplio ahora, el recurso humano. Si usted no tiene recurso humano formado, una empresa no va a venir porque ¿quién va a trabajar para ellos? Y una empresa no va a venir si vende algo, dice, ¿quién me va a comprar? Si la capacidad adquisitiva de estos que no tienen empleo, el empleo es raquítico, no pueden. Y eso yo lo decía a los privados, inviertan también en educación, porque es mejor que alguien toque la puerta para comprar o demandar un servicio, que alguien la rompa para agarrarlo y llevársela por necesidad o porque es la única habilidad que tienen, ¿no? Entonces, educar es importante, envíe a sus hijos a la escuela, que en el camino va a ir viendo que el trabajo jamás va a sustituir el tiempo dejado de dedicación a la educación. Muy bien, doctora Johanna Bermúdez, retos y desafíos del gobierno de Nasser y Juan Asfur en el tema educativo, tomando en cuenta que ya estamos en la recta final, la permanencia, la no deserción. Bueno, yo siempre le hago este señalamiento valorando que usted es muy cercana a la actual ministra de Educación, Arely Sargueta. Me imagino que usted le va a soplar en el oído. Ahí vienen los dirigentes magisteriales con sus exigencias y también lo que hacía énfasis el doctor Marlon Escoto con el tema del INPREMA, algunas otras observaciones. Y aquí a Saraí, que se viene estrenando con el tema legislativo, aquí redactando ya esa ley de universalización del sector prebásica en el país. Doctora Bermúdez. Retos y desafíos. Número 1, la gobernanza y la gobernabilidad en educación. Eso es sumamente importante. ¿Difícil o lo ven fácil, tomando en cuenta que la dirigencia magisterial muchas veces es más afín al gobierno que se fue? O sea, a los políticos liberales, a los políticos de libre, tomando en cuenta los colegios magisteriales, ¿va? El Colprosuma, el COPEN, el COPRUM, la ideología. Yo quise también tener aquí a Yuri, los partidos políticos fundaron los colegios magisteriales. Los partidos políticos. No importa qué partido político esté, la habilidad, el liderazgo de quien gobierne debe tener la capacidad para poder generar gobernanza y gobernabilidad en educación. Ahí está la clave, ¿verdad? Sí, ahí creo que está. Número 2, poner en el centro al niño. La Secretaría de Educación debe tener las habilidades para lograr aumentar el tiempo de permanencia del niño en el aula y debe reducirse a 0 esos niños que no han podido entrar a la escuela. Hay que buscarlos, como dijo el ministro, hay que buscar casa a casa y lograr motivarlos. Número 3, lograr reestructurar, modernizar las áreas, las escuelas que están en abandono. Buscar cuáles no tienen techo, cuáles no tienen piso, cuáles no tienen luz eléctrica, cuáles no tienen alambrado. Hay que presupuestar. Y yo, conociendo a Papi, estoy segura que eso está dentro de sus primeras acciones de planificación para justo tratar de tener esos centros educativos equipados,
y sobre todo que tengan al menos un poco de dignidad para nuestros niños. Número 4, diría yo, se me parte la gobernanza y gobernabilidad, respetar los derechos de la clase trabajadora, del maestro. Si el maestro está bien, el niño va a estar bien. Si el niño va a estar bien con el maestro en infraestructura primaria, una estructura de calidad, vamos a tener niños bien educados y vamos a justo alcanzar lo que estamos deseando. Tener bienestar, prosperidad y niños que puedan luchar por un futuro mejor en el país. Yo estaría luchando para que en el país se queden los niños y no se vayan. Necesitamos que nuestros niños se queden aquí en el país. Y otro elemento que me parece sumamente importante es asegurar, clarificar las leyes que protegen a nuestros niños, a nuestra educación, porque todavía tenemos esa confusión que hay entre la ley fundamental, el estatuto del docente, toda esa, debe haber una armonización que permita que eso no le genere incertidumbre al docente y que podamos trabajar para que el docente esté tranquilo y nuestros niños también. Y luego yo sí creo que con nuestra designada presidencial el tema, la parte social de la educación va a ser un eje transversal, que va a estar concatenado con el tema de salud. Sabemos que en las escuelas encontramos a la mamá, a la familia y al niño. Así que necesitamos tener niños desparasitados, educados, bien alimentados y sanos. Si logramos nuevamente acercar la atención primaria a los centros educativos, le aseguro que vamos a tener niños saludables, familias unidas, que puedan entender la importancia de tener a nuestros niños en el aula de clase. Y eso no solamente se va a lograr con diferentes tipos de incentivos, pero sí hay que buscar una forma de cómo incentivar a la familia para garantizar que nuestros niños estén en nuestras aulas de clase. Y luego hay que también tratar de tener educación equitativa. Hemos hablado aquí de poner, por ejemplo, un maternal cerca de una escuela, pero eso tiene que llegar hasta el último rincón de nuestro país. Insistimos, cuando nosotros descentralizamos y hacemos cómplice a la sociedad civil, a los padres de familia, a las alcaldías, en el cuidado del entorno familiar, garantizando la educación y la salud como un pilar importante para generar bienestar, logramos reducir esta brecha de desigualdad que históricamente ha habido. Y yo aprovecharé también este espacio para pedirle también a la ministra el tema de implementar no solamente el inglés, sino que también fortalecer la educación bilingüe intercultural, que debe ser pilar importante para el desarrollo de nuestros pueblos. Muy bien, Saraí Espinal, partiendo de lo expresado por la doctora Johanna Bermúdez y también sobre los retos y desafíos en el tema educativo para este año 2026 que ha señalado el exministro de Educación, Marlon Escoto. Bueno, nosotros sabemos que es una gran responsabilidad para este gobierno y también para el Congreso Nacional poder establecer proyectos de beneficio para nuestros niños. Los diferentes centros educativos requieren y necesitan infraestructura, más centros educativos, material didáctico, capacitación constante para los docentes, su aumento salarial, el respeto a la ley del docente. Asimismo, la inclusión de los padres de familia en los centros educativos, el compromiso del gobierno y el Congreso para poder materializar todos estos apoyos que se esté llevando a cabo, la veeduría por parte de sociedad civil para poder contrarrestar algunos puntos que no se están tomando en cuenta y que deben de fortalecerse para poder cambiarle el rostro a los centros educativos, para cambiarle la vida a nuestros pequeños. Ya se deben de estar implementando en este momento la incursión de los docentes bilingües, habilitar también a docentes para que se puedan capacitar, y lo mencionaba extra micrófonos el exministro Marlon Escoto, que hay más de 350,000. Cuando ellos realizaron una investigación de niños con autismo o capacidades especiales, ¿cuántos niños habrán hoy en Honduras que padecen de alguna discapacidad y que no están siendo tomados en cuenta o ni siquiera los padres saben que tienen una discapacidad? Es un reto enorme para el gobierno, para las familias y para el Congreso Nacional. Ahorita habría que verificar en estos primeros 15 días de clase cuántos niños están ingresando a clases, porque en muchos sectores, como lo es en El Paraíso, en la zona oriental, hay niños que no van a ir a su primer día de clase porque tienen que ir a cortar café, porque tienen que ir a trabajar, o porque sus padres se los llevaron como migrantes hacia Estados Unidos para cambiarles la vida. Entonces también aquí hay una responsabilidad por parte de los padres de familia poder conocer
cuál es esa merienda escolar, cómo se va a trabajar con los niños, cómo se va a trabajar con los proyectos que se van a empezar a realizar y ejecutar, pero sobre todo materializar todo lo que se ha hablado este día y que esperamos de que sociedad civil esté como prioridad dentro de estos proyectos que se llevan a cabo para que nosotros los podamos materializar desde el Congreso Nacional. Muy bien, me le pide al exministro de Educación Marlon Escoto ese contexto para el proyecto de ley de universalización del sector prebásica. Miren, les estamos compartiendo la invitación para la inauguración del año escolar 2026. Este mensaje lo ha publicado Casa de Gobierno, lunes 2 de febrero, 10 a.m., Centro de Educación Básica, Centroamérica Este, en Comayagüela. Ahí será el lanzamiento oficial del año escolar 2026 por parte del gobierno de la República. Y ya para finalizar, ministro, solo por este mensaje que nos enviaba un amigo televidente, ¿y es el Estatuto del Docente o la Ley General de Educación? Sí, yo opinaba que hay que conciliar la reglamentación, principalmente de la ley fundamental, que se quedó inconclusa, sin culminar. El Estatuto del Docente, lo más crítico del Estatuto del Docente que hay que revisar era la forma como propone la asignación de salarios, que en estos tiempos sería bien complicado. Impagable prácticamente. Hay que revisarlo, hay que revisar un mecanismo porque, usted me pregunta, la valoración docente actual en función de lo que pagan es muy similar al ingreso a la policía. Sí. Como enfermero, es muy similar a otros servicios. Antes tenía un valor mayor, hoy es muy similar. Entonces tenemos que cuidar algo. UNESCO y UNICEF dicen que el mundo ya tiene un déficit de 45 millones de profesores. Aquí tenemos como 20.000 sin empleo, pero no se refieren a las áreas que ocupamos. La pedagógica tiene 10.000 estudiantes de 33.000 que tuvo. Hay 72.000 profesores que ya tienen más de 50 años la mitad y que van a necesitar de estos servicios. Entonces, Honduras va a entrar en una crisis de docentes en los próximos 5 o 7 años y tiene que asegurarse que el ingreso, la permanencia y el retiro y además la formación docente, si el Estado forma, el Estado contrata al 85% y el Estado define esos mecanismos, entonces hay que armonizar no solo el Estatuto del Docente, sino todo el ciclo de ingreso, permanencia y salida de los docentes. Muy bien, gracias, doctor Marlon Escoto, exministro de Educación y también ex candidato presidencial, ¿verdad? Sí, el candidato presidencial. Diputada Saray Espinal. Un día quiero ser alcalde. Esperamos también ver que también usted se lance a la candidatura a la presidencia, ¿verdad? Porque mire, ya fue alcalde, ¿verdad? Todos mis amigos de candidatos. Muy bien. Sí, ¿verdad? Nos veremos el próximo domingo, siempre en punto de las 6 de la tarde por la señal de LTV, el canal de la Tribuna, en su programa Contraportada Foro Dominical. Desde los estudios de LTV, este fue su foro dominical, Contraportada, con el mejor debate, análisis y protagonistas de las noticias en Honduras. Conducido por el destacado periodista Eric Mejía.